Paz y bien, amigos y amigas, amante de las abejas. Ahí estamos viendo una colmena magua que estaba en una rama de un árbol que se cayó. Nosotros, don Adán Pérez y yo, íbamos para rescatar otra colmena que está en una rama también que se cayó del mismo árbol, pero también nos encontramos con esta que también va a ser rescatada, pero esa será llevada en el tronco, ya que se puede hacer. Y esta otra es la rama grande que se cayó y en un extremo de ella está la colmena magua, ahí donde están viendo. El objetivo, pues, es presentarles a ustedes el rescate de esta colmena. Espero, pues, que disfruten el video. Ya lo he dicho en otro video que cuando hablamos de rescate es porque la colmena verdaderamente se encuentra en peligro. En este caso, pues se encuentra en peligro, como están viendo ahí, porque la rama se cayó y la colmena quedó expuesta. Ahí donde estoy tocando, lo que está es la pared que han hecho ellas de propóleo para protegerse tanto de animales, de seres humanos, como también de la lluvia. Pero si alguien les quiere hacer daño, ya sea una persona o un animal, pues no cuesta que le haga daño y que destruya la colmena. Nosotros pues no queremos perder la colmena, por eso vamos a proceder a rescatarla para llevarla a la casa del amigo Adán Pérez. Estas abejas son bastante defensivas, por eso es que nosotros ahí estamos protegiéndonos. Ahí estoy arreglándole la camisa velo a don Adán Pérez, que me va a colaborar ahí para sacar la colmena. Pues ellas no tienen aguijón, pero se defienden mordiéndolo a uno, los ojos se le enredan en el pelo y entonces para que no mueran muchas abejas ahí, uno mejor se protege y uno puede trabajar también mejor si está protegido. No lo están molestando pues las abejitas, aunque ella en todo su derecho pues hacen eso ya que tienen que defenderse contra todos los intrusos de su colmena. Ahí ya le quité la capa protectora que tenía la colmena. No costó mucho pues quitársela. Y ahí estamos viendo ya la colmena, lo que es la cámara de cría en la parte superior y en la parte inferior de la misma, la miel que ella tiene. El paso que continúa es sacarle esa miel para dejar libre la cámara de cría para poder sacarla de la mejor manera posible. Ahí estoy pues intentando sacar lo que es la miel de la colmena. Como están viendo, ahí saqué ya ese producto de la colmena. Luego me lavé las manos para no tener miel en las mismas para poder sacar la cámara de cría. Y ahí estoy ya con la cámara de cría. Ahí se la estoy mostrando a don Adán. Y ahí la estoy colocando ya en la base de la caja donde la vamos a colocar. Esa caja pues es una caja moderna del modelo IMPA. El interior de la misma es de 17 por 17 centímetros y ahí están las dos alzas que son las alzas para la cámara de cría. En la parte de abajo, en el nido, pues ahí ya coloqué la cría y en el sobrenido solo voy a colocar un poquito de cera de la misma colmena. No le voy a colocar alimento por aquello de la mosca fóride, más también por el hecho de que no voy a tener tiempo para estarla cuidando ahí.
Cuando tengo tiempo de cuidarla, pues entonces no hay problema. Pero en este caso, ahí la vamos a dejar, así que solo le colocamos la cría que tenía en la primera alza y en la segunda, pues va a quedar vacío. Los productos de esta colmena se pueden aprovechar, solo que hay poco conocimiento de cómo procesar dichos productos. Por ejemplo, el propóleo de esta colmena dicen que es muy bueno, pero yo todavía no he aprendido a cómo procesarlo. Igual la miel, es una miel que todavía pues no está explotada, no es de mucho consumo, por lo menos en la parte de occidente de Honduras y acá en el oriente de Guatemala. Más por el hecho de que las abejas son defensivas, pues también no mucho le gusta a la gente tener cerca de sus casas estas colmenas, pero cada día la gente ha ido apreciando más este tipo de abejas, su miel y también los productos, otros productos pues que ella ofrece, como ser el propóleo y también la cera. Así que hay que aprovechar bien las colmenas, pero más que todo, protegerlas. Ya con la colmena en esta caja, después se nos facilita también para seguir dividiendo la colmena y así pues la multiplicamos. Esta clase de abejas no es complicado para dividirla, así que también es otra cosa que hay que aprovechar de las abejas sin abusar, pues por supuesto, ¿verdad? De dividirlas cuando el tiempo es favorable para ellos, cuando hay floración, cuando las abejas tienen suficiente alimento y también buena cantidad de abejas. Ahí he colocado la colmena más o menos por el lugar donde tenía el orificio de entrada y salida para que vayan buscando pues a la cajita. En un principio no entraban por el orificio que le dejé, donde también está colocada parte de la cera que tenía ella en el orificio de entrada y salida, en el tubo. Así que en la parte de arriba, en el agujero que tiene la tapadera, le abrí un poco también y ahí comenzaron a entrar las abejas. Esto es, mientras entran pues la mayor cantidad de abejas posible en la caja. Luego la voy a tapar de ahí para que no quede expuesta la colmena a animales que la puedan invadir, especialmente la mosca foride. Bueno, amigos y amigas, espero les haya gustado el video, que le den like y también pues que cada día aprendamos más sobre las abejas. Cuidemos a las abejas, que ellas son nuestra vida. Bendiciones.